¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Como lo vieron en el título del video, pues nos vamos a un tianguis aquí a grabar. Ya había ido en otras ocasiones, sin embargo, no había encontrado muchas cosas hasta que uno de los vendedores de los puestos me dijo que hay que venir temprano en cuanto abren, porque hay mucha gente que llega, se compra lo nuevo por lotes y se va. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Como pueden ver, estoy muy temprano, hay mucha neblina y aquí solo se ve como los primeros 40 metros, más allá se ve borroso. Aquí en Alemania hay un programa, un plan en el que tú ves las fechas y los horarios de los tianguis. Todo está muy bien programado. Si alguno se cancela, lo avisan con tiempo. Y ahí decía que a las 8 de la mañana empieza, pero ¿cuál a las 8? Ya hay gente aquí. Ay, ya estoy buscando a ver quiénes están ahí. La típica pinta del güey que se ve gamer y que anda cazando las cosas. ¡Que son míos! ¡Son míos! Perdón, disculpe. Un momento frenético. Sale, vamos para allá. Aquí encontramos unos jueguitos de PC. Ahorita vamos a preguntar el precio. Uno de Play 3 no, pero estos se les puede sacar provecho. Vamos a ver qué tal. Wie viel kosten die? Alles. Ja, Mach, gib mir 10 Euro. lass uns Ja, ein Preis erreichen. ja. Gib 8 Euro, okay? Ach, Ja. okay, ach, warum nicht? Ja, alles klar. Hay muchos electrónicos antiguos, vean estos radios. Marca Universum. La verdad desconozco de esto, pero de seguro al hacer el video ya investigué y les pongo una informacioncita aquí del lado derecho. ¿Qué tenemos por aquí? No, esto me recuerda de un videíto. Entschuldigung? Ja. Wie viel diese kleine Stück? Diese Figur? 1 Euro? 1 Euro. Ok. Y llegamos a la cremita. Puro PlayStation. Puro PlayStation, Wii. Ja. Ah, no, lo que me dijo ese tipo era cierto. Vean esa bola de chavos. Todos son gamers y están buscando videojuegos. Y de hecho un tipo me ganó un driver del Play 1. Llegué un poquito más tarde que él. Pero bueno, mejor me salgo de ahí, me adelanto. Porque seguro hay más cosas. Uy, pensé que eran de verdad, son de juguete. Es raro ver estas cosas aquí. Generalmente están prohibidas. O no prohibidas, pero no son bien vistas por la sociedad alemana. En México sí. Y me acabo de encontrar una caja con más juegos de computadora. Tiene varios títulos. Uy, acá hay uno bueno. Voy a tomarme un tiempo, un descanso para la mano para buscar bien, porque así no se puede. Y ahorita lo que encuentre se los muestro. No pude mostrarles la parte donde lo compro, porque sí me llevé bastantes juegos y pagué 15 euros por 8 o 10 juegos. Así que vamos a seguir buscando.
Esta troquita me llamó mucho la atención. La encuentro chingoncita y es de puro metal. Es de Estados Unidos. Y la verdad sí se ve algo vieja. Está bonita. Wie viel für die Spider-Man? Wie viel für dieses Spiel? Nimm so ein. Nimm. Etwas in der Mitte. Etwas in der Mitte. Du hast 3 gesagt und ich habe 1. Ich habe 2,50 gemacht. 1,50? 2. 2. Lass es etwas in der Mitte, sind 50 Cent. Ja? Vielen Dank. Schönen Tag. Tschüss. Lassen wir uns hier. Ja, danke. Ein Sportspiel. Das ist wohl Wie viel für die Mega Drive? die Sega. 30. Ist ein bester Preis. Ja. Das kostet 80. Ok. Hay buenas cosas, pero de repente sí tocan los vendedores que no dan su brazo a torcer. La condición de la consola estaba bastante bien y los controles también. Vamos a seguir a ver qué onda. Original de la guerra. Das ist so einzelnes Lego. Ja, gute Frage. Ist eine Sammlung. Ja. Auch die meisten alle durchgespielt. Du willst nicht mehr? Oder warum verkaufst du? Ja, ich verkaufe also. Manche habe ich doppelt auch so geschenkt Okay. bekommen, weißt du. Und manche habe ich mir doppelt gekauft. Mm, Deshalb muss man programmieren. el fenómeno. Und wie viel? Ja, gib mir 15. Mm, Das ist ein was? guter. 10 Euro für die 5? Nein, das ist ein bisschen zu wenig. Okay, etwas in der Mitte. Komm, 14. 14. Ich will nicht 13 sagen, weil es ist nicht eine gute Nummer. So, Deshalb gib mir 14, ja komm, das ist die beste Nummer. für dich. Ja, auf jeden Fall, guck, das sind 12, 12. 12,50 kommt. Weißt du, schöne Zahl ist. Okay, warum nicht? 12,50. Ja. 50, danke Vielen dir. Dank. Schönen Viel Tag. Spaß. Ja. Sí. ¿Qué se supone para empezar? ¿Tipo de animal es este? Y si es lo que creo yo, un perro, ¿qué raza? A ver, pónganlo en los comentarios y me dicen. Pero no manches, está bien creepy. Aber ja, ich habe Interesse an dies, ich weiß nicht, was genau das ist. Es sieht cool aus. Diese kriegst du 5 Euro, alles gut. Diese kannst Nein, das muss ein Geschenk sein. Nein, Bruder, ich hab kaufen auch. Ich schwöre. Guck, Wie viel hast du bezahlt für Nein, diese? Platz, kaufen, so, alles. Was, Aber was 5 Euro glaubst du nicht, es ist ein bisschen teuer. Nicht. Weil- Die kostet weil- mehr. Die kostet mehr, weil die Leute kommen später, die bezahlen mehr. Ehrlich. Hm. Okay, so du hast gesagt 10 für diese und 20 für alle diese Sachen. Alles kriegst du.
Mehr, Okay. das normale. 30. Okay. Ich will das in meine Rucksack. Warte, bist du eine. Besser. Ja. No, ve. Llegas a tener esta. ¿Se te llega a aparecer esta madre en tu cuarto? No mames, está bien, bien horrible, güey. Qué pinche miedo, güey. Bueno, ya salimos de este Flowmark, de este tianguis. Como pudieron ver, hubieron un montón de cosas buenas. Conseguimos un montón de ofertas muy buenas. La final me explotó la cabeza. Una GameCube por 10 euros. Un poquito más de 200 pesos. Y una PlayStation 2 con controles, con un montón de controles y cables de corriente y todo por 20 euros. Un poquito más de 400 pesos. Vamos a dejar las cosas que traemos y nos vamos a otro Flowmark en el centro de Frankfurt. Hay cosas muy buenas ahí, es uno más pequeñito, pero tengo muy buenas experiencias. Siempre encuentro cosas chingonas ahí. Pero bueno, seguimos con esta aventura y acompáñenme en el siguiente Flowmark. Y bueno, hemos llegado. Este es el segundo Flowmark, como pueden ver está bastante larguito. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí, síganme. ¿Qué tenemos por aquí? La edición de Tony Hawk. Es una patineta. Está interesante. Por acá tenemos juegos del Play 1. Miren nada más. Miren nada más. Miren nada más. No. Célula chida. Esto es lo que es todo. Vamos a ver. Acá hay un poco de consolas de PlayStation 1. Ja, steht drauf. So, 5 Euro. Ja, ja. Dankeschön. Danke. Schönen Tag. Encontramos aquí una Dreamcast. Podría ser el deal del día. Wie viel möchten Sie? 50. Okay. Me dijo que me la deja hasta 35 euros. La verdad es un muy buen precio para una Dreamcast. Las Dreamcast cuestan entre 80 y 100 euros. Y este viene con 2 controles. No, la verdad que está muy bien, pero ya me estoy pasando del presupuesto. Y bueno, ya salimos de los tianguis, así que ahora tocó venir a comer. Es un concepto de papas, pero llevan otras cosas, ensaladas, carne. Mejor se los muestro para que lo chequen. Y bueno, ya estamos de vuelta en casita para hacer el recuento de los daños a la carterita. No, mentira, más que nada para ver qué es lo que encontramos, qué es lo que nos llevamos. Hubieron un montón de cosas, como pudieron ver en el Flowmark, súper buenas, de las cuales yo ya tengo muchas en mi colección. Sin embargo, hubieron cosas que tomé, que es una forma de financiar lo que en verdad me voy a quedar. Si encuentro algo que me parece que está a muy buen precio y puedo revender para sacarle algo, lo hago y así financio lo mío y todo. Y si también encuentro algo que me interesa dentro de un lote, pues lo puedo vender otra vez al mismo precio, pero quitándole eso, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer el recuento de lo que nos llevamos. Y pues me gustaría empezar primero con lo que tengo puesto, como ustedes ya pueden ver. Y estuve buscando un montón en internet qué son. De verdad que los vi y me gustaron mucho porque no son nada comunes. No sé bien qué son, parecen como algo tipo 3D, pero algo que me llama mucho la atención es que trae esto, es como doble lente. Cuando lo hago así puedo ver mi celular, pero cuando me lo pongo así se ve oscuro. Entonces no sé si sea algo tipo 3D o qué será. Trae un cablecito tipo audio, entrada de audio. Lo intenté conectar a mi celular o a mi tablet y en realidad no pasó nada. Entonces eso simplemente me deja con más dudas. Si alguien sabe para qué son este tipo de lentes, déjenlo en los comentarios. No sé no creo que sean de algún tipo de videojuego porque pues no se ve como algún tipo como de diseño. Aquí ya sabes, como las calculadoras, que aunque esté apagada se ve como los ceros, no trae nada de eso.
Así que yo probablemente pienso que sea algo de 3D. Pero bueno, en fin, se me hicieron muy chingones y chistosos. Así que si les gusta, dejen su likecito y comenten si saben qué es, porque de verdad me quedé mucho con la duda. Y pues bueno, seguimos. Por acá encontramos, como pudieron ver, juegos de PlayStation 1. Tenemos el juego de Ronaldo. Este no lo tengo en mi colección. El de Gran Turismo 2, que es un super clásico, fue un bestseller de la consola. Tampoco lo tengo. Aquí tengo el Pro Evolution 2, que en América era conocido como el Winning Eleven. Esta fue la última versión que salió para la Play 1, entonces es como los mejores gráficos que alcanzó en fútbol, y yo creo que los que jugaron Winning Eleven en el PlayStation lo jugaron en este, porque fue el mejor, la verdad, y muy por encima de FIFA en aquel entonces. Encontramos este de Metal Gear Solid. Le falta un disco, pero pues igual ese ya lo tengo en mi colección, pero pues lo planeo revenderlo. Luego pasamos con la sección de juegos de computadora. A ver, vamos a mover esto por aquí. ¡Pum! Y pues bueno, tenemos aquí para empezar dos clásicos. No encontré el 1, solo encontré el 2 y el 3, pero son juegos de primera persona, de disparos, que marcaron una generación, un antes y un después, porque fueron muy famosos, tenían cosas muy originales y adelantadas para su tiempo, y no cualquier computadora podía correrlos. Necesitabas una computadora muy monstruosa para poder correr ese tipo de videojuegos, porque de verdad los gráficos eran muy adelantados a su época. Entonces es algo que como que se tiene que tener, ¿no? Para la colección. Esto es un tipo RPG de mazmorras y calabozos, así como de ese estilo, tipo Señor de los Anillos. Luego acá tenemos otro de Sega, de Alien contra Depredador. Esto es un juego muy bueno, un clásico. Y estos planeo yo venderlos. Acá tenemos otro, Command and Conquer, que eso es una serie, es una saga muy famosa. Salió en Play 1, en computadora, no recuerdo si también en Xbox. Pero pues bueno, también se puede vender a buen precio. Y acá tenemos un clásico, esto fue un bestseller, lo compara mucho con Zelda, Ocarina of Time, porque es un tipo de RPG muy entretenido, es súper bueno, y generalmente fue más conocido en el Xbox, pero pues también en PC, porque fue de la misma empresa Microsoft que lo promocionó. También se va para la venta. Luego tenemos el Age of Empires, el primer Age of Empires. Este sí me lo quedo porque le tengo mucho cariño, muchas horas que pasamos jugando con mis compañeros, amigos en la clase de computación, cuando deberíamos estar haciendo otra cosa, ¿no? Típico. Pero hasta el profe jugaba con nosotros, era muy bueno, sobre todo cuando hacíamos la interconexión. Entonces este sí se queda aquí en casita. Y cerramos la sección de juegos de computadora con estos dos. Esto ya lo tengo en Xbox, el Halo, cómo no tenerlo. Pero en PC, pues si eres un amante de esta saga, pues lo debes de tener, aunque sea para la colección, ¿no? Este me lo quedo también, y el Diablo también. No hay nada más que agregar, lo mismo que con el Halo, es un must-have en tu colección, así que nos lo quedamos. Nos quedamos con 3 juegos del lote que compramos. Y lo demás lo puedo vender al mismo precio, porque en realidad compré cada juego más o menos como en 2 euros por pieza, y vuelvo a vender todo en 19 euros, o si no 15. La verdad es un muy buen precio para juegos de computadora, y prácticamente puedo conseguir que esos me salgan regalados. ¡Pum! Y pues bueno, acá tenemos ya los juegos que compré de Xbox y GameCube y Nintendo 10. Este lo compré por... ¿cuánto fue? 3 euros. Este ya he visto que tiene muy buenos comentarios por parte de los expertos, al igual que es el Need for Speed. ¿Quién no jugó alguna vez alguna versión de esto? Y pues también el de GameCube. Pero, oh sorpresa, al llegar a la casa me encontré con que este no trae disco. Así que lo voy a agregar como un bonus de regalo para el que me compre estos juegos de PC. Así que pues está súper bien. Y ahora sí, pasamos a la mejor compra que hice de esta cacería. El GameCube por 10 euros, el cual ya lo probé y funciona. Ya tengo un GameCube, así que esto lo vamos a vender. Lo vendo en unos 20, le gano 10. Y la PlayStation 2, que vino con 3 controles de PlayStation 2 negros, y que vino
la razón por la que lo compré, aparte del precio, porque salió en 20 euros, es que venía con este control blanco de PlayStation 1. Esta versión blanca es muy rara, no es tan común de ver, y en internet está como 15, 20 euros simplemente por el hecho de ser blanco. Así que prácticamente compré el lote por eso, me lo llevo, me quedo el control y lo demás lo puedo volver a vender en 20 euros, 25 si le quiero ganar algo, ¿no? Y pues ahí está todo, señores. Esta fue la compra de esta super cacería. Como pueden ver, estuvo muy muy buena, encontramos cosas muy chingonas, nos quedamos muchas de ellas, volvemos a vender el resto, recuperamos lo invertido y así, es algo, te ayuda mucho, porque siempre, aparte es más emocionante que comprar en internet, que ya sabes que vas a la segura, ¿no? Siempre ir a los tianguis buscando ver qué sale es más chingón, en mi opinión. Y pues bueno, amigos, esto ha sido todo. Ya saben, si les gustó el video, suscríbanse, denle like, compartan, porque eso me motiva mucho más a seguirle mostrando contenido aquí en Alemania. De verdad que hay muchas cosas súper padres con respecto a los tianguis, al coleccionismo. Esa cultura está muy fuerte aquí en el país, y sí, si me apoyan, pues me motiva mucho más a yo seguir mostrándoles este tipo de contenido. Así que ya saben, yo soy Freddy, esto es One Chington Trade y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!